Imágenes en vivo desde Venezuela. Manifestantes, un grupito de manifestantes, podríamos decir, en el puente de Cúcuta, ahí en la frontera entre Venezuela y Colombia, pidiendo por la liberación de Nicolás Maduro. Estas son las imágenes que se están viviendo ahora en una Venezuela que está en un terreno de incertidumbre, de dudas, de misterio sobre qué va a pasar hacia adelante. Dale. Mientras escuchamos ahí algunas de las palabras de protesta de estos manifestantes, tierra y hombres libres, lo que están reclamando es la libertad de Nicolás Maduro. Recordemos que en las últimas horas la tensión en toda la región sigue en aumento, con Estados Unidos tomando el control de un barco de bandera rusa. Sí. Con muchas dudas respecto de qué había en ese barco, además de petróleo. En dos capturas de embarcaciones que se realizaron. Una en el Mar Caribe, esta embarcación conocida bajo el nombre de Sofía, exactamente. Y después este barco que tenía bandera rusa, Bella 1, que fue el que además desató una dura réplica por parte de Rusia respecto al operativo llevado adelante. Mientras tanto, en Venezuela sigue Delcy Rodríguez al poder como presidenta encargada, Diosdado Cabello y Padrino López como hombres a seguir de cerca. Y fíjense esta imagen, un hombre disfrazado de Simón Bolívar, atrás otro manifestante levantando un cuadro de Nicolás Maduro. Esta es la imagen de algunos de los que quieren que el régimen y la dictadura siga viva. Mientras tanto, millones de venezolanos con temor a salir a la calle, borrando aplicaciones del teléfono, borrando cualquier tipo de mensaje cada vez que tienen que salir porque tienen miedo de que si la Guardia Bolivariana los detiene, les incaute el teléfono y les saque información no confidencial, que los perjudique, sino cualquier mensaje que digan qué bueno lo de Maduro. Preso. Saludamos ya a Rubén Rabanal, hoy en tiempo y forma, Rabanal. Increíble. Sí, hoy son prolijos, hoy son prolijos, no como todos los días. Recapacitamos, volvimos sobre nuestro accionar y acá estamos. Bueno, estaba mirando estas imágenes, les pregunto a ustedes que estaban con la información, estos son venezolanos del lado de Cúcuta protestando. ¿No? Por la liberación de Maduro. Reclamando. Por la liberación ahí con de un Maduro. cartel de Chávez Claro. también, por ejemplo. Imagino qué pasaría si existiera la misma escena, 100 metros del otro lado del límite, estarían todos presos. Si quisieran hacer una protesta contraria, pidiendo lo contrario. Porque además estarían todos presos. No nos olvidemos que rige en Venezuela el estado de conmoción externa durante 90 días, que habilita, entre otras cosas, al gobierno, ahora presidido por Delcy Rodríguez, detener cualquier tipo de manifestación pública a favor del accionar de Estados Unidos, es decir, en contra de Nicolás Maduro, como también al cierre de fronteras. Claro. O imagínate si el señor este que está disfrazado para ir a una fiesta del colegio, que acá sería el 25 de mayo. Claro, o el 9 de julio. Claro, o el 9 de julio, estuviera del otro lado diciendo elecciones libres. Estaría en el helicoide. Claramente, estaría, porque la propia policía, ayer mostramos imágenes de la policía de Mérida mostrando en sus redes sociales, en Instagram, detuvimos a 2 personas que estaban festejando por la intervención de Estados Unidos. ¿De qué me estás hablando? Por eso cuando muchos dicen, cambió Venezuela, no, todavía no cambió. Hubo un cambio fenomenal, que es que no está más Nicolás Maduro al frente del poder. Pero ahora empieza una larga agonía, que esperemos que no sea tan larga, pero una agonía que va a ser importante seguir cada uno de los pasos. Ahí estaba mirando la normativa de este estado de conmoción externa decretado desde el 3 de enero, el día que quedó detenido Nicolás Maduro. Saben, chicos, que tiene límites, tiene restricciones. Una de ellas es la prohibición de ejercer todo tipo de tortura, prohibir el derecho a la información, cosas que por los propios informes oficiales
Lo estaban haciendo antes de dictar esa situación de excepción. O sea, prohíben la tortura. Prohíben la tortura. Pero no está legislada que la tortura, o sea, no necesitas un decreto para prohibir la tortura. Lo que dicen es, en este marco de conmoción externa que se dicta porque temen por la seguridad nacional de Venezuela, no se puede ejercer tortura. Bueno, es un límite. Pero sería una garantía superior a lo que existía antes de la declaración de excepción. Porque antes se torturaba y antes no se podía abrir la boca. Bueno, intangibles... Bueno, quizás es un cambio, de decir, bueno, ahora no torturamos más. Es un cambio conceptual. Otra de las prohibiciones es aquello intangible como el derecho a la vida, el debido proceso, cosas que... No Digo, existen. el debido proceso no existe en Venezuela hace mucho tiempo. Sí, no. La prohibición de la incomunicación es otra de las cosas que dice, bueno, el estado de conmoción externa no permite que esto ocurra. No podemos tener a las personas incomunicadas. Gaby contaba recién que muchos venezolanos salen por estos días a la calle y antes de ello borran aplicaciones del WhatsApp de su celular por si los requisan en la vía pública. Una situación realmente muy, muy extraña que se está viviendo en Venezuela, con el punto positivo de ya no está Maduro. Con Gabriel, de todas maneras, con algunos síntomas me parece que hubo hoy de que aclaran un poco el camino, que es un camino muy complicado, con relación, no me refiero específicamente a las declaraciones de Trump, que salió desde Washington diciendo el gobierno de Delcy Rodríguez hace lo que le diga Washington o obedece a las directivas de Washington. Eso habrá que ver si es más del estilo Trump o señal muy fuerte, ¿no? Y un mensaje de Marco Rubio, que después en el transcurso de esta hora lo vamos a repasar, Rubén, pero un Marco Rubio que ya fijó 3 fases, 3 pasos de cómo lo está pensando Estados Unidos toda esta etapa para Venezuela, así con una primera fase de estabilización, una segunda fase de recuperación y la tercera sería la transición, cada una con sus componentes. Hay un ruido alrededor de todo esto que tiene que ver, me parece, más en este momento con el futuro de la vida diaria de todos los venezolanos. Ustedes lo marcaban, ¿no? Es decir, a ver, todo esto está pasando en materia de negociación del gobierno de Estados Unidos en la intervención que hace en Venezuela. Bueno, pero ¿qué pasa con la vida de los venezolanos de todos los días? Bueno, que es un poco lo que venimos charlando a lo largo de estos programas. Es una transición en más a mediano y largo plazo, el pleno ejercicio de los derechos y de las libertades que le han sido cercenadas a lo largo de más de 2 décadas a tantos venezolanos, ¿no? Ahí... Mira, voy a repetir las palabras exactamente que se dijeron en la Casa Blanca. El gobierno de Donald Trump asegura que tiene un plan para Venezuela. Obviamente en este momento tenemos la máxima influencia sobre las autoridades interinas en Venezuela. Esto lo dijo Caroline Leavitt, que es la portavoz de la Casa Blanca. Me parece que acá está esta es la señal que está mirando todo el mundo. Esto es cierto, o por lo menos es terminante de esta manera en que se está diciendo, o lo que hay es un minué de negociación que todavía no sabemos cómo termina. ¿Influencia sobre quién, me pregunto, ¿no? Además, ¿sobre quién? ¿Es sobre Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello y Padrino López o es solamente sobre Delcy Rodríguez y su hermano y hasta ahí? ¿Sí? Entonces, si Diosdado Cabello, que te maneja las Fuerzas Armadas, no tenés influencia, ¿cómo juega esta situación? Ahí es donde me parece está el termómetro para medir hasta dónde esta influencia de Estados Unidos es real y es certera, ¿no? Vos lo mencionabas recién, si te parece, escuchemos a Marco Rubio. As we move forward, we'll describe our process, which is a threefold process in Venezuela. I've described it to them now. Step 1 is the stabilization of the country. We don't want it descending into chaos. Part of that stabilization, and the reason why we understand and believe that we have the strongest leverage possible, is our quarantine. As you've seen today, 2 more ships were seized. We are in the midst right now and in fact about to execute on a deal to take all the oil. They have oil that is stuck in Venezuela. They can't move it because of our quarantine and because it's sanctioned. We are going to take between 30 and 50 million barrels of oil. We're going to sell it in the marketplace at market rates, not at the discounts Venezuela was getting. That money will then be handled in such a way that we will control how it is dispersed in a way that benefits the Venezuelan people, not corruption, not the regime. So we have a lot of leverage to move on the stabilization front. The second phase will be a phase that we call recovery.
and that is ensuring that American, Western, and other companies have access to the Venezuelan market in a way that's fair. Also, at the same time, begin to create the process of reconciliation nationally within Venezuela so that the opposition forces can be amnestied and released and from prisons or brought back to the country and begin to rebuild civil society. And then the third phase, of course, will be one of transition. Some of this will overlap. I've described this to them in great detail. We'll have more detail in the days to follow. But we feel like we're moving forward here in a very positive way. Bueno, esta es una de las definiciones, me parece, más concretas de todo lo que se escuchó durante el día, ¿no? Sí. A mí me parece que mucho más incluso que lo que desde el punto de vista de la tranquilidad en el proceso, mucho más todavía que lo que son las declaraciones de la portavoz de la Casa Blanca, que le sigue el ritmo normalmente a la manera que tiene Donald Trump de hablar. Sí. Digamos que es la Adorni de Donald Trump. Claro, exactamente. Igual, de todas maneras, yo creo que hay que decir algo con relación, o evaluar algo con relación, y les pido a ver qué opinan ustedes, con relación a Donald Trump. Hasta que empezó este episodio de Venezuela, había una concepción general sobre la forma actual de Donald Trump, donde Trump te decía, bueno, pero Trump va, pega y después vuelve. Y no necesariamente va a terminar con lo que dice, sino que son todas más bien amenazas, y cuando el que está enfrente retrocede, es una forma de negociar y de actuar que tiene. Después de Venezuela quedó claro que no era exactamente así, que es así a veces y otras veces no. No, porque pega, espera una reacción, pero si no está esa reacción... Claro. Esta vez pegó, porque tampoco mandó la tropa, se llevó al Claro. presidente, estaba vigilando el mar, está interviniendo en el mercado, en el comercio del petróleo, está frenando buques rusos. Es decir, acá ya estamos en una situación en la que hay que pensar que Trump hace lo que dice, no solo amenaza. Y donde está claro que es un dirigente que conoce muy bien y que ha logrado importantes acuerdos a lo largo de sus 2 mandatos, ya que lleva en el poder, en lo que tiene que ver con la geopolítica, pero que tiene un estilo donde la diplomacia no es lo de él. No. El protocolo no es lo de él. O sea, todo lo conocido en los manuales de relaciones internacionales, con Trump hay que hacer algo completamente nuevo. Pero sí es cierto que muchos dicen, no, está loco. No, no está loco. Coincido con vos con eso de que hace algo, presiona y después sienta a negociar. Con Maduro se esperaba que pasase eso también, que presionaba, mandaba lo del transatlántico al Caribe, a las fuerzas, al ejército, al Caribe, como para sentarlo a negociar, y en algún momento hasta reconocieron que estaba la negociación, pero cuando del otro lado no hay respuesta, es donde no se va a quedar de brazos cruzados. Me parece que es una gran incógnita todavía el rol de Delcy Rodríguez, ¿no? Sí. Digo, asumiendo la presidencia de Venezuela, pero no queda en claro su nivel de poder, si hay puentes, si hay realmente negociación con Estados Unidos. Y de involucramiento. Y sí, ¿no? Y cuánto o no tuvo que ver con la captura de Nicolás Maduro. Me parece que ahí hay un gran interrogante, entendiendo además que su hermano es otra de las figuras políticas de relevancia en la estructura de poder de Venezuela. Aquí a uno lo que le llama la atención, por lo menos lo que a mí me llama la atención desde el punto de vista del impacto, del efecto que está teniendo esto, es... Podemos hacernos, y esto también les pido que lo hablemos entre todos, podemos hacer todos los análisis que queramos sobre qué normas se violaron o no del derecho internacional y qué significa que los Estados Unidos haya entrado con un equipo comando de altísima precisión de madrugada y se haya llevado al presidente, al dictador, porque agreguémoselo porque estaba presidente en ejercicio violando la voluntad popular, ¿no? Era un presidente de facto. Presidente de facto, exactamente. Violando la voluntad popular. Y se lo haya llevado. Ahora, hay algo que es cierto que yo creo que ya a esta hora, ¿cuánto llevamos? ¿6 días ya? Desde el sábado no, menos. No, ¿Cuánto menos. llevamos? Fue el 3 días. de enero, El 3 de hoy enero. es 7. 7. 4 días. 4 días. En 4 días hay algo que me parece que está quedando en claro, y es, sea cual sea el análisis que se haga de cualquiera de las cancillerías de los países del mundo, sea cual sea la crítica que se haya hecho, no hay nadie que no termine en el fondo, en privado o en público, decir, pero ¿saben qué? Alguien lo tenía que hacer. Es decir, la condena internacional, incluso de los países que dicen, se le fue la mano, esto no se podía hacer, esto no se puede volver a repetir, esto es gravísimo que suceda, es una violación de la soberanía de los países, está bien, pero creo que a 4 días,
como decíamos recién de esto, Sí. lo que está quedando claro es que hay un consenso general. Lo de Maduro no podía hacer más y encontró exactamente la medida de sus zapatos. En los comunicados de los gobiernos de la mayoría de los países importantes de Europa se ve eso también. Donde por Exactamente. un lado destacan lo controvertido del derecho internacional que hay que salvaguardar y demás, pero que en estas circunstancias y el narcoterrorismo y demás, entonces le daban esa luz verde a Trump de decir, bueno, no lo vas a poder hacer siempre, esto no es lo habitual, pero medidas excepcionales eran A ver, necesarias en este todos momento. sabemos, porque lo hemos escuchado, porque llevamos muchos años en esto, cuando un país quiere protestar en serio sabemos cómo es. Si China y ¿Cómo Rusia se hubieran protesta? querido presentar una protesta en serio, independientemente de los papeles, si Francia se hubiera plantado, si la propia Italia, como Giorgia Meloni que lo cuestionó, se hubiera plantado, en este momento Estados Unidos tendría, incluso en la desactivada y ya casi inútil Naciones Unidas, tendría una situación diplomática mucho más complicada que la que tiene. Y no la está teniendo. Sí, también ahí me parece que el gobierno de Donald Trump fue dando los pasos públicos y también judiciales que, a su entender, es lo que les avala para hacer esta intervención y captura de Nicolás Maduro. Fue público todo el procedimiento, desde el momento de declarar organización terrorista a este grupo de los Soles. Al cartel de los Soles. Exactamente. Como después otro tipo de acusaciones públicas, lo que iba a derivar todo ello era en lo que ocurrió el 3 de enero, en el ingreso a territorio venezolano y la captura de Nicolás Maduro. A ver, quiero darle la bienvenida a Elisa Trota, a la mesa que está aquí con nosotros, abogada, ex embajadora de Venezuela en la Argentina. Elisa, bienvenida. Muchas gracias, buenas tardes. No, por favor, gracias por la presencia. Vamos a hablar ahora, me gustaría que fuéramos a Estados Unidos primero, si les parece. Lo tenemos ya a Ronen Swart para ver cómo está la situación allí en un día muy movido, quizás desde el punto de vista de los movimientos que se están haciendo a nivel de petróleo, a nivel de negociaciones, es uno de los días más calientes en el tema Venezuela-Estados Unidos. Ronen, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás, Rubén? Saludos para todo el equipo. Sí, es tal cual un poco como ustedes planteaban, ¿no? Esta captura por parte justamente del gobierno de Estados Unidos y también algo muy importante que dijo Marco Rubio, ¿no? El manejo del dinero de la venta de petróleo ya lo tiene Estados Unidos. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que empiezan a hacer mucho más allá de la captura, de por supuesto esta transportación con este buque de bandera rusa, vinculado también con otros buques que no tenían bandera, pero que pertenecen justamente a Venezuela, iban ocultos y obviamente estaban violando las restricciones que hoy tienen los Estados Unidos. Este anuncio, ¿no?, de que el dinero de la venta y justamente de la venta de petróleo lo maneja Estados Unidos, creo que esa es una clave para entender un poco este circuito de dinero que obviamente iba a la corrupción, o mucha parte iba a la corrupción, ¿no?, básicamente. ¿Cómo ves vos el impacto que sigue teniendo? Esto sé que te lo preguntamos todos los días, pero es muy dinámico, el impacto que sigue teniendo ahí en la opinión pública en los Estados Unidos, sobre todo en la ciudad donde estás vos, que tiene dos características esa ciudad, ¿no? Ahí se está llevando el centro de la escena porque allí está detenido Maduro y ahí va a ser el juicio, pero al mismo tiempo es la ciudad de las ciudades más opositoras a Trump. Totalmente opositora, Rubén, vos lo decís claramente. La verdad que hay una opinión pública que señala, digamos, su desconformidad con el actuar de los Estados Unidos y con esto de gastar dinero en función de algo que es un conflicto externo y además de invadir un país y capturar a un presidente. Esto es lo que plantea un sector muy importante de esta ciudad y de los demócratas. ¿Por qué? Porque los demócratas avanzan en esta línea concretamente, incluso en prohibirle directamente a Donald Trump de que continúe con las maniobras militares en la zona del Caribe. O sea, avanzan en declarar justamente en el Congreso la prohibición de la continuidad del accionar militar que tiene hoy los Estados Unidos. O sea, van hacia ese lugar, ya lo había dicho Bernie Sanders, McDonnell, que también salió públicamente a cuestionar a Donald Trump, con el cual habló, o según él lo llamó y lo atendió el presidente. O sea, estamos en una línea. ¿Y qué pasa, Rubén? Vos sabés cómo es la política. ¿Qué es lo importante para Donald Trump, ganar o perder elecciones en los Estados Unidos? Se entiende que él tiene otro rol, porque obviamente no va a ser o no puede ser reelegido, pero tiene una próxima elección. Por ahora, todas estas medidas, no en este caso puntual, porque obviamente no sabemos las consecuencias aún, todavía, y la mayoría ha perdido las elecciones. O sea, los demócratas, con este tipo de accionar de Donald Trump, van ganando más terreno, porque se meten en lo que opina la sociedad. O sea, yo entiendo que para afuera hay una mirada
Hay justamente, y obviamente todos los venezolanos de la diáspora, y que acá también son muchos por suerte, y tengo muchos amigos de ese sector, pero internamente luego, esto que hace Donald Trump no le da el resultado buscado para ganar elecciones, en principio, ¿no? ¿Qué se sabe de allí del tema de los alrededores de donde está Maduro? ¿Hubo movimientos, hay manifestaciones, Sí. lo van a ver, ya se cansaron y lo dejaron ahí preso con su hoy mujer? estuvimos... Mira, hoy estuvimos para Antonio Laje, también estuvimos durante la mañana con Edu Bataglia, que también salía rolando desde Venezuela en conjunto. Solo lo que hay es una custodia muy fuerte de las fuerzas federales que patrullan cada 15, 20 minutos. Yo pensé que lo hacían cada un tiempo más, pero en realidad son muy rápidos. Obviamente no dejan que ninguno de los periodistas se acerque, pero más allá de eso, digamos, tratan de todo el tiempo estar controlando cualquier situación digamos, anormal de lo que sucede habitualmente en una cárcel. Que hoy estábamos en la puerta y se escuchan gritos, se escucha mucho de lo que pasa en cualquier otra cárcel. No estamos hablando de un centro de detención que esté exento de lo que sucede. En principio, Maduro pasa sus horas, muchas en la celda, la mayor cantidad del día está en la celda, escribiendo, dicen muchos que está haciendo eso. Se abre la celda para poder recibir la comida durante, digamos, las 3 o 4 comidas que se tienen en el día, pero no mucho más que eso. La actividad y también la custodia, obviamente que es muy importante. Un dato así concreto, Rubén, ya pudo acceder a la salud, a lo que pidieron sus abogados. O sea, pudo ser visto por un médico, pudo ir a la enfermería y al hospital que tiene un complejo de alta complejidad que tiene justamente la cárcel. Todo esto fue atendido rápidamente porque la orden fue del juez inmediatamente durante la audiencia que tuvieron, ¿no? Una de las cuestiones más impresionantes que estamos viendo en esto, bueno, ahora estamos ahí viendo una reproducción, digamos, una generación a través de inteligencia artificial de cómo fue descrito el momento de la captura de... Te digo que hasta que no Maduro. decía imágenes de inteligencia artificial, yo me quedé mirando... No vi estas imágenes todavía. Es impresionante. Sí, lo que pasa es que cuando van con... No creo que Fuerte Tiuna sea tan elegante los pasillos, como ahí parecía más el pasillo de un palacio presidencial que de una especie de base militar. Pero lo que digo que lo que estamos viendo es un despliegue que está opacando a cualquier fin de guerra del potencial norteamericano. Las imágenes que hay con cámaras infrarrojas de la actuación, por ejemplo, sobre el buque ruso, son impresionantes, Ronen, ¿eh? Impresionante. Sí, y lo quieren demostrar, ¿no? Porque también es una mirada de lo que el mundo tiene que ver, o del mundo Donald Trump quiere que vea de lo que pasa en Estados Unidos o de las fuerzas de Estados Unidos potenciándose. Yo creo que también hay muchos de estos discursos, tanto públicos, incluso de la presidenta de Venezuela. Una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se negocia y lo que se hace en la política. Creo que incluso a veces consensuado, ¿no? Esta es mi declaración, pero... Ahí te nos Se fuiste el audio. silenció Ronen. Perdimos el audio de Ronen. Las imágenes... Perdón, equipo. Ahí está. Perdón, ¿eh? No, tranquilo. Perdón. Pero justo había llamado. Hay mucho interés a veces. No, lo que decía básicamente es que concretamente lo que sucede es que hoy este dato de obtener el poder de las ventas o que el dinero lo tenga manejando los Estados Unidos, por un lado es lo discursivo y por otro lado lo que se negocia y la realidad, incluso con China, incluso con Rusia, porque Donald Trump dijo, nosotros le garantizamos el petróleo a China, o sea, no va a haber problema en ser abastecido China más allá de la necesidad pero que no lo tiene el petróleo de regalen, Estados pero Unidos, lo que dice Estados Unidos es que no lo regalen. Exacto. Se lo va a cobrar. Claro, Olvidate, a partir de ahora se cobra. Sin lugar a dudas. Claro. Exactamente. Sí, van a tener que pagar los chinos. Ronen, te quería consultar hace unos días sobre la repercusión en la prensa, sobre todo allí en Nueva York, ¿no? ¿Qué es lo que se está discutiendo en los medios? Es muy buena la pregunta porque, claro, esto es lo que sucede, nosotros lo vemos de una mirada, somos hispanos y tenemos una mirada y sabemos y conocemos. Los americanos lo ven con lo mismo, digamos, mostrando el potencial militar, simulando lo mismo que sucedió con Saddam Hussein, con Osama Bin Laden, lo ponen en ese lugar, es un poco la mirada del americano común que ve un potencial americano, bueno, se pudo sacar a un dictador, va por ese lado, pero claro, después en el detalle fino está esta cuestión, esta mirada, ¿no? De decir, bueno, ¿qué sucede con el dinero nuestro que pagamos los impuestos? ¿Está bien utilizarlo en esto? ¿Es parecido a lo que pasó en Afganistán en el caso de Obama, que todo el mundo estaba casi en contra de mantener un conflicto tan largo tiempo y que cuando vuelve Donald Trump lo corta, de lleno y casi termina con eso directamente? Bueno,
son como un montón de cuestiones básicamente que están muy en duda con respecto a lo que plantean. Y el americano en común, digamos, en común, empieza a conocer, a saber lo que pasa en Venezuela por tener algún vecino venezolano, por la diáspora, por lo que sucede, pero también con un poco de crítica, ¿no?, a este tema. Pero sí, de verdad, toda la cobertura fue impactante por parte de los medios. Todos los medios están interesados en este tema. Hay un dato, si tenés un segundo para compartirlo con nosotros, y lo quiero compartir con Elisa Trota, que para mí es un dato muy importante de hoy, y es este comunicado de PDVSA, que se pone por escrito por primera vez. Es como la primera contracara en Venezuela de lo que viene real y en papel de lo que viene diciendo Estados Unidos sobre lo que pretende hacer con el petróleo de Venezuela. PDVSA avanza en negociaciones para la venta de volúmenes de crudo de Estados Unidos. Petróleo, esto es un comunicado, dice Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima informa que actualmente cursa una negociación con Estados Unidos para la venta de volúmenes de petróleo en el marco de las relaciones comerciales que existen entre ambos países. Este proceso se desarrolla bajo esquemas similares a los vigentes con empresas internacionales como Chevron y está basado en una transacción estrictamente comercial con criterios de legalidad, transparencia y beneficio para ambas partes. PDVSA ratifica su compromiso de continuar construyendo alianzas que impulsen el desarrollo nacional a favor del pueblo venezolano y que contribuyan a la estabilidad energética global. Y está firmado en Caracas hoy. Me parece que es muy fuerte, Elisa. Es la primera, por lo menos de lo que se vio hasta ahora, es el primer documento que habla de que está cambiando la realidad de cómo se comercia el petróleo en Venezuela. Exacto. Sí, tal cual. Sí, totalmente. Sí. Es la primera fuente por parte de este pseudogobierno, como podamos llamarlo, en donde está mostrando directamente no solo una disposición a trabajar con Estados Unidos bajo justamente las condiciones de Estados Unidos. Entonces, esto se conjuga con lo que vimos en relación a los buques petroleros, a estos buques furtivos que intentaron escaparse para seguir traficando el petróleo venezolano y que fueron finalmente incautados por Estados Unidos y a través de una persecución, básicamente, a una acción más formal, por llamarlo de alguna manera, en donde sí se admite que a partir de ahora no solo va a haber esta comercialización, sino que, como indicó el secretario de Estado Marco Rubio, bueno, esta primera fase de estabilización incluye también lo que tiene que ver con los recursos y que además el mismo presidente Donald Trump y el secretario de Estado han sido muy enfáticos en decir en que la idea justamente es que los recursos que salgan de la venta y de las transacciones generadas de este petróleo vaya a ir a beneficio de los venezolanos, lo cual desde nuestro punto de vista evidentemente es una gran noticia, digamos. Venezuela es un país que ha sido llevado a la ruina, que ha sido empobrecido con las reservas de petróleo más importantes del mundo y que tiene toda la situación de crisis humanitaria compleja, de crisis de migrantes y refugiados más grande del mundo y en donde, entre otras cosas, y me permito sumar acá, también incluye lo que tiene que ver con el restablecimiento y la estabilización de los servicios, algo tan básico como la luz y el agua. En Venezuela, yo tengo familia en Caracas que tiene 1 hora de agua al día, hace años, y están en Caracas. En el interior pasan días sin luz y agua. Hoy me contaba una amiga que estaba hablando con Caracas y que estaba hablando con su amiga que le dijo, mira, te corto y te llamo dentro de media hora porque me viene la media hora en la que tengo agua para bañarme. Después te vuelvo a llamar. Es parte de, lamentablemente, de la cotidianidad y me ha pasado muchísimas veces con mi familia. Entonces, cuando hablamos de, y lo que explicó hoy el secretario de Estado Marco Rubio, cuando están hablando de la estabilización, que evidentemente tiene un factor fundamental en relación a todos estos grupos violentos, tanto internos como externos, también tiene que ver con los recursos y con la estabilización de los servicios básicos para que mínimamente el país pueda funcionar. Ronen, ¿estás por ahí?
Sí, claro, acá estamos no sé si te querían hacer un reportaje o te querían secuestrar. Fue medio extraña la imagen que se veía. Aparte vino uno a hacerme un reportaje de YouTube, divino, hermoso, claro. Y después vino, digo, no, tampoco, pero querían hablar un poco de, porque ves que hay interés, o sea, por lo menos saben de qué va la cosa, ¿viste? No es poco. Son jóvenes, en este caso eran jóvenes youtubers, y que sabían un poco lo que pasaba con Maduro, y por supuesto cuando le dije que era argentino, ¿qué me dijo? Messi, sin lugar a dudas, obvio, por supuesto. Está muy bien, por está muy bien. Por supuesto. Bueno, volvemos a conectarnos con vos. ¿Algo que quieras agregar para redondear? No, mira, básicamente esto con respecto a lo que ustedes vienen señalando, que es muy interesante, Rubén, creo que de aquí en adelante también hay un poco de desconcierto en el gobierno de Estados Unidos, más allá de tener algunas y muchas otras cosas claras y que todavía por ahí públicamente no las conocemos, pero yo creo que también están probando a ver qué funciona y qué no, y siempre con lo más importante para los Estados Unidos hoy es el control militar con el recurso económico del petróleo y con el petróleo. Creo que por ahí va un poco la estrategia, pero es básicamente. Y después, en otro momento, te cuento lo que pasa con Mandani, que dice una cosa, pero hizo otra cosa totalmente distinta a la que prometió en campaña. ¿Ya empezó? Pasaron 6 días y ya se mandó la peor que le podés hacer a la gente, que es aumentarle. Así que imagínate. Bueno, después te cuento. Pero bueno, cuando vos quieras. Gracias, Ronen. Sí, en un rato les contamos. En un rato volvemos. Abrazo, gracias. Elisa, ¿qué pensás vos de este interrogante que tenemos mucho sobre el futuro de este proceso? A ver, Delcy Rodríguez, ¿qué es en este momento? Además de la presidenta temporaria. Sí, te soy sincera, me cuesta nombrarla de esa manera. Creo que a todos los venezolanos, y que va a pasar un tiempo, esperamos que este rol transitorio que tenga sea muy corto, porque nosotros no la reconocemos de esa manera. Para nosotros ella es totalmente ilegítima, más allá de que entendamos el rol que Estados Unidos está tratando de que ella tenga, más allá de que entendemos la necesidad de que esta persona vinculada a y parte fundamental de las cabezas del narcorrégimen venezolano pueda dar paso a esta transición. Pero más allá de esto, yo creo que hoy justamente el secretario de Estado, con esta breve conferencia o este breve mensaje después de haber estado reunido en el Congreso, en donde marcó estos 3 puntos fundamentales de la agenda en relación a Venezuela, viene a darnos justamente algo de información y de luz en relación a qué es lo que se tiene pensado para Venezuela en los próximos tiempos. Y uno de los mensajes más importantes, debo decir, comentado entre mi círculo de amigos, de activistas, de familiares, de dirigentes políticos, tiene que ver justamente con la importancia de la liberación de los presos políticos y de la amnistía de todos los presos políticos. A ver, ese sería el interrogante 2. Sí. No ha habido ningún avance, no digo de movimiento, pero de declaraciones en ese sentido. De hecho, Argentina hizo una presentación en OEA hace 48 horas con relación a ese tema, pero no hay avance ni del lado de Venezuela, tampoco habla Estados Unidos de eso. Bueno, pero por eso hoy el gran avance es que Marcos Rubio lo haya puesto en agenda. Sí, propone. Entonces, y perdón que interrumpa, el presidente Donald Trump también mencionó el desmantelamiento de un centro de torturas en Venezuela, en Caracas, específicamente en el centro de Caracas el día de ayer, lo cual a nosotros nos inclina a pensar en el helicoide. Pero que estos temas ya comiencen a ponerse en agenda es fundamental, porque como lo ha dicho Edmundo González Urrutia, para realmente hablar de transición, ese sin lugar a dudas es el primer paso. Sí, lo que yo decía era algo, pero, a ver, estoy de acuerdo. Lo dijo Marcos Rubio, se menciona. Sí, ahora, en los hechos. Es tan fácil como abrir las puertas. No, es decir, de hecho, a 4 días del cambio podría haber efectividades conducentes con relación a esto. Sí. Hay un argentino que está en algún lugar secuestrado y que podría ser una buena señal. Uno no, hay 3 argentinos. Y hay otro que está desaparecido que podría ser una buena señal. Todos saben, el gobierno sabe dónde está, el gobierno de Estados Unidos también sabe dónde están. Yo voy a hacer una aclaratoria
que tal vez no es tan obvia porque es tan complejo este sistema perverso que ha generado el régimen venezolano. Cada uno de los presos políticos venezolanos tiene un dueño, por así decirlo. Alguien de la cúpula de poder decidió que esté preso y de esa persona depende que los presos sean liberados o no. Yo ponía hace el lunes en la presentación de Cilia Flores y de Nicolás Maduro, ponía el ejemplo de Mirlendris Benítez. Mirlendris Benítez es una mujer que está presa, que a través de la tortura le causaron un aborto y la dejaron en silla de ruedas. Y ella es una presa de Cilia Flores. Entonces, sin ánimos, por supuesto, de justificar la no liberación. Sí. Cuando vos decís, hay un capricho de cada dirigente de tener sus sometidos por alguna causa específica. Cuando uno analiza las listas de los presos políticos, uno pregunta, ¿de quién es este preso? Pero hay cuántas... No, esto es la primera vez, por eso te digo, me detengo en esto porque es la primera vez. Y lo puedes, por supuesto, corroborar con cualquier organización de derechos humanos. Elisa, pero cuando vos decís cada uno tiene su preso político, ¿eso se acota a cuántas personas? ¿A Maduro y su esposa? A Maduro y su esposa, a Diosdado Cabello, a Padrino López, a Delcy Rodríguez, que es una de las principales carceleras de Venezuela, quien desde el año 2014, si no me equivoco, tiene el SEBIN a su cargo, de Jorge Rodríguez. Y muchas veces ha pasado que abogan por determinado preso o presa política y a través de la persona que abogan, parte de esa cúpula de poder dice, yo sobre esto no mando porque ese preso es de tal otra persona. Esa cúpula... Es muy, muy complejo nuevamente. Nosotros no solo queremos, exigimos la liberación de todos los presos políticos de manera inmediata. Pero lo que está sucediendo a lo interno de Venezuela, con toda la pugna interna más los elementos extranjeros, es realmente complejo y por eso la necesidad de estabilización urgente. De todas esas personas que vos nombrabas recién, esa cúpula de poder, solo no están Nicolás Maduro y su esposa. Con lo cual, ¿vos creés que por estas horas se está recrudeciendo la violencia que esa cúpula, hoy que sí está en Venezuela, ejerce sobre la ciudadanía? Hay mucho miedo de salir a la calle. Vimos los colectivos, que son los grupos paramilitares armados por el propio régimen, creo que durante el día de ayer, amedrentando a las personas en Venezuela, revisándoles los celulares en los retenes que ellos arman. Nuevamente, quiero ir a lo cotidiano. Si tú revisas mi WhatsApp en este momento, me mandas un mensaje, vas a ver que no está ni mi nombre ni mi foto. Por miedo a que alguien de mi familia o alguno de mis amigos en Venezuela le agarren el celular y vean mi nombre o mi foto. Incluso la mayoría nos tienen con nombres distintos. Entonces, esa es la situación que hoy estamos enfrentando y esa es la situación en la que justamente pedimos al gobierno norteamericano que haga más presión y más exigencias en este momento. Ahora, te paso a otra cara de esta complejidad. Y es, siempre se dijo que si había una característica esencial en el régimen, primero que empezó con Chávez y después continuó con Maduro y con Diosdado Cabello en el medio, y era meter a todo el mundo dentro del código mafioso, que es la mejor manera de mantener la unidad de lo que era, es decir, todos involucrados, sobre todo las cabezas de las Fuerzas Armadas, y especialmente en el negocio narco. ¿Cómo se desarma eso ahora? Porque ahí tendrías que estar hablando incluso de que Estados Unidos en algún momento decidiera, bueno, hacemos la vista gorda a un costado y le perdonamos todo lo que pasó a un montón de gente, porque no son pocos, son todas las cabezas de todas las Fuerzas Armadas. Exactamente. Y nuevamente, no solo están involucrados en crímenes de narcotráfico, en crímenes de terrorismo, están involucrados, son criminales de lesa humanidad. En Argentina hay una orden de detención hacia 16 de esos criminales, empezando por Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, desde la denuncia que presentamos por el Foro Argentino por la Defensa de la Democracia, que preside Waldo Wolf, una denuncia y un juicio llevado adelante por el doctor Tomás Parini Dugan, quien acaba de presentar la solicitud de extradición de Nicolás Maduro a Argentina, porque justamente está siendo investigado por crímenes de lesa humanidad.
La realidad, y Argentina lo sabe muy bien, con una situación que vivió y todos los países del sur muy distinta. Las transiciones son muy complejas. Las transiciones no son como nosotros queremos, son como podemos. Y en el caso de Venezuela, no es meramente una transición de una dictadura a una democracia. ¿Vos te imaginás un juicio como el que hubo en Argentina a las juntas? Sueño con ese juicio. Pero da la situación de Venezuela, porque en Argentina lo que hubo es, se frenó, se instaló la democracia, toda la sociedad entera dijo nunca más, porque el nunca más fue de toda la sociedad argentina, y se llevó adelante un proceso de juzgamiento de quienes cometieron delitos de lesa humanidad. En ese momento eran militares, también en Venezuela son militares y también lo cometieron. ¿Cuál fue el costo de la estabilidad y de la gobernabilidad para el gobierno argentino bajo el cual se llevó adelante ese juicio? Muy duro, durísimo. ¿Y qué pasó posteriormente con muchos de los juzgados? Fueron amnistiados. Fueron amnistiados. Sí. Entonces, nuevamente, estamos a 3 días, Sí, 4 días. 4 días, sí. Quizás le Nuevamente, estamos pidiendo mucho. no es el paso de una dictadura a una democracia. Es un régimen narcoterrorista con todo la vinculación totalitaria. Entonces, el tirano cayó, pero la tiranía todavía está ahí. Sí, y ese es nuestro principal paso a dar ahora. Porque una cosa es las Fuerzas Armadas, que pueden tener control de cúpulas, que en todo caso pueden cambiarse y asumir otros, pero después tenés todos los grupos parapoliciales, paramilitares, que en el momento donde no esté más Diosdado Cabello, por ejemplo, no sabes quién los gobierna, ¿no? Internos y externos. Tenemos al ELN y a la FARC actuando de vía libre en Venezuela. Tenemos a Hezbollah, cúpulas asentadas en Venezuela desde hace años. ¿A dónde van a ir ellos? ¿A quiénes también hay que estar muy, a quiénes responden, Claro. y también hay que estar muy atentos a dónde van a ir ellos. Tenemos a toda la inteligencia y la contrainteligencia cubana, esa que estaba a cargo de la seguridad de Maduro, a los rusos, a los chinos, a mismo Corea del Norte. Entonces, la complejidad es extrema con todos los riesgos que eso conlleva. Y la paranoia interna, como lo vimos hace 2 noches también, perdón un poco, a veces han sido demasiados acontecimientos en pocas horas, no sé si fue noche o antenoche. Anteanoche, 2 noches. Hace 2 noches, que tiene que ver con la paranoia interna, donde realmente no pasó nada y entre ellos empezaron a dispararse. Claro. Entonces, para nosotros, vuelvo a repetir y quiero ser muy enfática en esto, la estabilidad fundamental tiene que ver con el desmantelamiento de todos estos grupos violentos, irregulares y terroristas. Y por sobre todas las cosas, con la liberación de los presos políticos. Y Elisa, en estas fases que vos bien comentabas que hoy presentó Marco Rubio, que de alguna manera fue la primera vez que Estados Unidos dijo, bueno, este es nuestro plan en Venezuela. Recién lo repasábamos también con placas que iban pasando al aire mientras hablabas. ¿Coincidís con que ese puede ser un buen plan, un primer plan de estabilización, con esta lógica de sigue el bloqueo, incautamos, hacemos el acuerdo por petróleo, plata que no va a ir directamente al gobierno, sino que va a haber una intervención de Estados Unidos, una segunda parte que es esta de la reconciliación y también de la recuperación económica? Mira, acá tenemos la placa. La primera es esto que te decía recién, estabilización, sigue el bloqueo, venta de petróleo de PDVSA a Estados Unidos y el manejo de los fondos por parte también de Estados Unidos de no dárselo directamente al gobierno de Venezuela para que, como bien dijo Marco Rubio, lo maneje con sus métodos de corrupción. Una segunda fase que Perdón, Gaby, que te interrumpa. En la primera fase no está incluido ahí lo que tiene que ver con los servicios, que fue mencionado también y es algo fundamental. El restablecimiento de los servicios básicos. De los servicios básicos para la población venezolana. Exactamente. Que va en línea quizás también con la segunda fase, que es la recuperación, que es permitirle a empresas de Estados Unidos y de Occidente el acceso al mercado venezolano. Esto también con la lógica de redundar en un beneficio para la sociedad venezolana. Y la reconciliación, que es lo que hablábamos recién, la amnistía y liberación de los presos políticos, que acá yo después también te voy a preguntar si no hay también en esa palabra de amnistía una especie de amnistía para las fuerzas del régimen
actual, no solamente para los presos políticos. Y una tercera fase que va a ser el de la transición, que no lo dijo Marco Rubio, pero se deduce que es con elecciones libres para terminar. ¿Coincidís con estas 3 fases en la salida? Mira, yo creo que inicialmente esto nos da una certidumbre de la que estábamos careciendo hasta hoy. Y esto ya es un elemento importantísimo y fundamental. Y hay un segundo elemento a considerar y que él lo aclaró también. Estas fases se pueden superponer. Correcto. No tiene que terminar una para empezar la otra. Y creemos que evidentemente eso forma parte, tiene todo el sentido del mundo y forma parte de un plan que a las luces de lo que se va encontrando en un territorio tan hostil y tan complejo como Venezuela, es lo que se debería llevar a cabo y en donde, por supuesto, la reacción por parte de las fuerzas de ocupación que aún quedan en Venezuela, dígase, Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez, Diosdado Cabello y Padrino López, va a ser fundamental para medir si realmente esto se puede llevar adelante. Vamos a un urgente sobre un tema que es esencial para esto que estamos hablando. Después de la conferencia de prensa que se dio, donde habló la portavoz de la Casa Blanca, se confirmó que el viernes Donald Trump se reúne personalmente en el Salón Oval de la Casa Blanca con los presidentes de todas las petroleras norteamericanas que actuaron o que van a actuar en Venezuela en la operación de petróleo. La reunión es el viernes para discutir, obviamente, sobre la inmensa oportunidad que tienen ante sí estas empresas petroleras. Esto es lo que dijo Leavitt. Trump los va a recibir el viernes y específicamente el tema para hablar en el Salón Oval son las perspectivas del negocio petrolero de Venezuela. Hasta ahora estábamos hablando solamente de Chevron, que es la empresa que sigue operando. La única que queda. La única que queda. Ahora lo que hace el gobierno de Estados Unidos es abrir el negocio a otras petroleras. Hay petroleras que habían estado operando en Venezuela y que se habían retirado. Recordemos que el gobierno, el régimen chavista estuvo lejos de tratar de optimizar el negocio del petróleo. De hecho, hundió la producción de petróleo en Venezuela. No solo lo regalaba, sino que además tuvo una caída histórica de producción, la producción de petróleo en Venezuela durante toda la era chavista. En muchos casos hubo empresas norteamericanas que operaban en Venezuela y que se retiraron, que le compraban el petróleo y que Venezuela hizo grandes negocios vendiéndole el petróleo a los Estados Unidos. Bueno, en este marco ahora, el viernes va a haber una reunión que se considera clave en la Casa Blanca para poner en línea a los presidentes de las empresas petroleras. Tiene todo el sentido del mundo. Nuevamente, necesitamos volver a reinsertarnos en el concierto internacional. Y esto tiene que ver, entre otras cosas, con poder producir, poder ser parte del mercado internacional. Si te parece, escuchémoslo a Leavitt en el momento en que lo anunciaba. We obviously have maximum leverage over the interim authorities in Venezuela right now, and the president has made it very clear that this is a country within the United States, the Western Hemisphere, close by the United States, that is no longer going to be sending illegal drugs to the United States of America. It's no longer going to be sending and trafficking illegal people and criminal cartels to kill American citizens as they have in the past. And the president is fully deploying his peace through strength foreign policy agenda. So we're continuing to be in close coordination with the interim authorities, and their decisions are going to continue to be dictated by the United States of America. Bueno, me parece que, digamos, sí, otra señal. El comunicado de PDVSA y este anuncio se están poniendo, creo que a la cabeza de las novedades más importantes hoy sobre el futuro de la transición, ¿no, Elisa? Sí, sin lugar a dudas. Nuevamente, nosotros necesitamos un ordenamiento de forma urgente que tiene que ver con la reinserción en el concierto internacional. Y eso incluye lo que tiene que ver con los mercados, eso incluye con la producción petrolera, eso incluye el ordenamiento interno, eso incluye fundamentalmente lo relativo a los derechos humanos, porque no solo exigimos que se liberen a todos los presos políticos, sino que cese la persecución y el hostigamiento. Elisa, y en este escenario, ¿qué rol juega o podría llegar a jugar Corina Machado?
María Corina Machado sigue jugando un rol fundamental como la principal líder democrática de Venezuela, quien ha llevado adelante no solo toda la movilización del pueblo venezolano en los últimos años, sino también toda la movilización de la comunidad internacional, incluyendo las acciones de Estados Unidos. Ella ha sido no solo la vocera, sino la gran estratega, y en este momento debe estar jugando un rol fundamental en lo que tiene que ver con este proceso de transición. Pese a que el presidente Donald Trump un poco le bajó el precio, así efectivamente ella podría estar al frente de los destinos de Venezuela institucionalmente. Sí, digo, yo creo que todos acordamos que el presidente Donald Trump tal vez no tiene la forma de comunicarse más tradicional que nosotros conocemos en términos políticos y diplomáticos, pero de la misma manera en que en algunos momentos podemos haber sentido que le bajó el precio, que desde mi punto de vista no es así, también la ha reconocido como una líder, ha colaborado, la ha felicitado, se ha comunicado, y el equipo de María Corina Machado viene trabajando de la mano con la administración estadounidense. Sí, también está claro que el gobierno de Estados Unidos en su estrategia tampoco puede pensar en decir, bueno, lo derroco a Maduro y pongo a Edmundo González. No, absolutamente. Porque en esta situación, sin el control de las Fuerzas Armadas, sin el control de lo que hablábamos recién de los grupos parapoliciales, puede terminar siendo peor lo que termine sucediendo, ¿no? Vos, Gabriel, tenías una información de Venezuela y Naciones Unidas, ¿no? Sí, porque Venezuela acaba de informar que invitó a Antonio Guterres, el titular, el secretario ejecutivo de las Naciones Unidas, a constatar de primera mano las consecuencias del ataque de los Estados Unidos, lo que compruebe lo que pasó con el ataque que terminó con la detención de Maduro y Cilia Flores, también en una señal de estas raras que viene dando Venezuela, de por un lado PDVSA te dice vamos a empezar a negociar el petróleo, por otro lado convocar a Guterres no a constatar a los presos políticos y ver la situación y decir mirá, somos derechos y humanos, sino a decir mirá lo que generó el ataque de Estados Unidos. Bueno, otra de las noticias que está dando vuelta alrededor de lo que está pasando en Caracas y que tiene que ver directamente con la Argentina es que hay algunas versiones y algunos informes que dicen que el gendarme Nahuel Gallo fue trasladado en las últimas horas de prisión. La información que le está dando el diario Clarín, además, ahora, dice que fue enviado, que Nahuel Gallo fue enviado desde el Rodeo, donde se encontraba detenido, a otra cárcel de máxima seguridad, que está en confinamiento, que en realidad hay versiones que dicen que esto está lejos de alivianar la situación de Gallo, sino todo lo contrario, que están acusándolo de graves delitos con otros detenidos políticos. Lo que estamos viendo es la última imagen que se conoce, creo que esta es la última, si no me estoy equivocando. Y única. ¿No? Y única, de Nahuel Gallo en prisión. Esto forma parte de la presión internacional sobre el tema, pero la reacción hasta ahora, según la fuente que está citando Clarín, en Venezuela, es que no se está hablando de aliviar su situación, sino de trasladarlo a otra cárcel de máxima seguridad y realizarle algo que hasta ahora no había pasado, que la dictadura formalmente no lo había acusado públicamente de nada y que lo estarían legalmente acusando ahora de graves delitos, junto con otros detenidos que también están presos arbitrariamente. Sí, ahí hay dos cosas que aclarar. Primero, esta información no está confirmada. Exacto. Esto es muy importante aclararlo porque, bueno, también esto a veces tiende a generar un poco de confusión en relación sobre todo al estado tan delicado de, no solo de los presos políticos, sino como es el caso de Nahuel Gallo, de los desaparecidos. Nahuel Gallo nunca tenía una presentación judicial. Exacto. Y aunque la tuviese, al no estar él representado por un abogado, ni su familia lo ha visto en ningún momento, ni ninguna representación consular, él está técnicamente desaparecido. Sin embargo, y quiero acotar rápidamente sobre lo que comentaban en relación a la invitación de Antonio Guterres por parte de Estados Unidos. Yo creo que esto es algo que es muy importante. Digamos, cuando hablamos de reinsertar a Venezuela en el concierto de las naciones, también tiene que ver con
lo que tiene con la parte de derechos humanos y de organismos internacionales. No es un secreto para nadie que en Venezuela se viene negando la entrada de organismos tan importantes como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cosa que mencionó ayer y que exigió el embajador Carlos Cherniak, el embajador de Argentina ante la OEA, algo fundamental para constatar justamente la situación de derechos humanos. Y una posible invitación, o esta invitación de a Guterres, el representante máximo de las Naciones Unidas, yo creo que nuevamente desde la comunicación particular que tiene la actual administración norteamericana es un gran guiño a el desenvolvimiento para ayudar a ver qué es lo que está pasando y qué se puede hacer en materia de restablecimiento de derechos humanos.